Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenas noches a todos. Vamos a presentar al expositor del día de hoy. Hoy nos toca presentar a David Dávila. Él es licenciado en informática. Ha trabajado en varias instituciones privadas como públicas, en área de sistemas, área de operaciones, área comercial. Ha sido desarrollador y administrador de base de datos y director de tecnologías. Y hoy día nos va a tocar en el tema de política de seguridad. Bienvenido. Muchas gracias, César. Gracias a todos los participantes. Bueno, el día de hoy, continuando la serie de exposiciones con Hacking Bolivia y también con la colaboración y el auspicio de César, que es una persona, pues una gran persona en realidad, que ha permitido que esto siga, que se lleve adelante. Vamos a continuar hablando acerca de lo que son políticas de seguridad y específicamente políticas de seguridad y la normativa vigente respecto a este tema aquí en Bolivia. ¿Ya? Entonces, iniciemos con esto. A ver. Se puede ver mi pantalla, ¿no? Sí, ¿Hola? se ve. Ah, ya. Ya, entonces me gustaría tener retorno a la pantalla de muestra. Me dice que se está viendo solo la primera pantalla. Estoy ahora mostrando activos de información. Ok, ya. Lo importante dentro de una política de seguridad es mostrar qué es un activo de información, y es algo que debe ser comprendido en su plenitud, porque las empresas hoy en día, más que nunca, lo que estamos manejando son activos de información. Vamos a ir viendo cómo se engrana toda esta parte hasta llegar a conformar una política de seguridad. Inicialmente, la información que hoy en día trabajamos es toda aquella información, ya sea en papel, digital o físico, que tienen las instituciones, ¿no? Antiguamente la información era almacenada en papel, pero con el transcurso de los años y con el avance tecnológico, esto se ha ido convirtiendo en información digital. Hoy en día tenemos grandes bancos de información y grandes repositorios que no necesariamente están almacenados en un mismo sitio. Están distribuidos por todo el mundo gracias a las nubes donde almacenamos nuestra información, ¿no? ¿Y qué significa todo esto? Que también, a medida que ha ido creciendo y evolucionando el manejo de la información, ha generado que un grupo de personas vea un negocio en lo que es la obtención de esta información. Aquí, como podemos ver, tenemos una parte que indica que el primer ataque informático ha sido considerado el viernes 13 de 1989, que es, de acuerdo a la revisión histórica, es el primer registro que se ha documentado respecto a un ataque informático. Por eso se pone esta fecha, ¿no? Donde una revista especializada ha distribuido disquetes promocionales, los cuales estaban infectados con virus y que han afectado a una gran cantidad de empresas y de particulares. Este año, el año 2020, en Latinoamérica, de acuerdo a los estudios, han sucedido 42 ataques de software malicioso por segundo. Ya pueden multiplicar eso por los 60 segundos de un minuto, por los 60 minutos de una hora, y esto en las 24 horas, y es la cantidad de ataques cibernéticos que se producen en Latinoamérica. Y esta tendencia está subiendo. Y ahora estamos en un periodo donde todas las personas están conectadas, como hoy en día, como en este evento, conectados a la computadora,
siguiendo un seminario y los ataques se han incrementado. No tengo en este momento un detalle exacto del incremento, pero sí hay reportes de que han ido aumentando los ataques cibernéticos, ¿no? Ahora, estos atacantes no son personas que simplemente se sientan frente a la computadora y tratan de ver qué hacer. Como dice esta parte, dice, los atacantes no se sientan a generar malware porque no tengan nada que hacer, sino porque lo ven como un posible negocio. Generalmente los malwares, los virus, los ransomwares y todos estos tipos de ataques que se suceden en todos los sitios tienen pues una finalidad: capturar la información, recopilar los cookies, extraer datos, secuestrarte la información, pedirte rescates, pedirte u obtener tu información y tu rastro digital a través de este tipo de ataques, ¿no? Como vemos, dice, en muchos casos los ejecutivos no saben bien cómo la seguridad de la información le puede ayudar en su organización. Por esto y por este motivo principal, el objetivo que se persigue es crear una política de seguridad que defina cuáles van a ser esta norma que vamos a seguir para que nosotros nos podamos defender, ¿no? Y para esto se ha generado una norma, y esta es la norma, la familia de normas en realidad, la 27000. Y tenemos aquí la norma 27001, que es la que da la pauta y la que da todos los puntos para crear una política de seguridad. ¿Por qué me refiero a una familia completa de normas? Porque la política de seguridad por sí misma no va a ser mucho. Tenemos que empezar por hacer un análisis de riesgos, determinar qué cosa vamos a proteger, a qué cosa vamos a denominar información, activo de información, para ir implementando esta seguridad. Y una vez que tengamos una política, lo que tenemos que hacer es cómo vamos a implementar, qué cosas tenemos que hacer para llegar a implementar finalmente esta política y que ésta se utilice dentro de una institución. En Latinoamérica, en las instituciones, al menos en Bolivia, todavía no estamos no tenemos una costumbre del uso de tecnologías aún bien ligadas en lo que es nuestro trabajo. Todavía estamos sujetos a lo que es el papel, estamos sujetos a los trámites, y en este momento nos hemos visto pues forzados por la situación a que se dé un paso en este aspecto tecnológico y uso de las tecnologías en lo que es todos los trámites. Por ejemplo, en Bolivia se pueden hacer y se han implementado algunas mejoras en algunos servicios. A raíz de esta situación, los ciudadanos que estamos impedidos por ley de salir hacia afuera, estamos utilizando medios transaccionales para hacer pagos, para hacer cobros, etcétera. Sin embargo, estas políticas no llegan, pues, mejor dicho, esta tecnología no llega a todos. Hay aspectos o hay áreas rurales donde la tecnología aún no llega con esta capacidad y no se tiene todavía un avance bastante grande, pero sí hemos dado el primer paso y es importante porque nos va a ayudar a cesar la brecha tecnológica con respecto a países más desarrollados. Lo importante y lo primordial al momento de estar hablando de las políticas de seguridad es lo siguiente. Primero, tenemos que ver o tenemos que analizar por qué vamos a crear una política y de esta, a su vez, ¿por qué estoy hablando aquí de leyes? Porque si no tuviéramos una ley, primeramente, tendríamos capacidad de hacer lo que nos dé la gana. Por lo tanto, cada país,
cada lugar se crean normas y procedimientos, decretos supremos y todo un conjunto de normas que son las delimitadoras del libre albedrío en ese lugar. Como dice ahí, ¿no? Las leyes son delimitadoras del libre albedrío de las personas dentro de la sociedad. Tenemos ahí en pantalla una imagen caótica en el lado izquierdo de una manifestación, cosa que sucede creo que en toda Latinoamérica, si no estoy equivocado. Y esto es porque las leyes en algún caso no están bien enfocadas o no hay alguna ley que les impida hacer esto, como por ejemplo suele ser en Corea del Norte, ¿no? Y otro aspecto importante es que una vez que tenemos delimitado este espacio o esta accionar, una política de seguridad viene a ser un documento de alto nivel que denota el compromiso de la gerencia con la seguridad de la información. Contiene toda la definición de la seguridad desde el punto de la entidad. O sea, una política de seguridad lo que tiene que ser es analizar cuál es el dominio en el cual se va a ejecutar. No es simplemente crear una política de seguridad genérica para cada institución, o mejor dicho, para una institución. Lo que hay que hacer es analizar desde diferentes puntos de vista y determinar cuál es el dominio en el cual se quiere aplicar. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque tenemos que delimitar. Y para delimitar, una política tampoco va a ser algo que nosotros queramos implementar de acuerdo a la copia de una otra política. Por ejemplo, hay personas que conozco que quisieron en su momento agarrar una política, digamos, de Europa, que tiene, por ejemplo, tienen leyes sobre seguridad de la información bastante estrictas y que están implementados dentro de su política. Sin embargo, no es aplicable en nuestro entorno, aquí en Bolivia al menos, ¿no? Por lo tanto, no es simplemente agarrar una política, cambiarle el título y aplicarla. Lo que tenemos que hacer es analizar el entorno, analizar el ámbito o el dominio, como yo lo denomino, el dominio en el cual nosotros vamos a aplicar esto y empezar a trabajar. ¿Y por qué hablo de las leyes? Porque una política de seguridad tiene que respetar toda la normativa vigente en ese país, en el caso nuestro en Bolivia. Si yo estuviera haciendo una política de seguridad para el Perú, además de centrarme en lo que es el sitio o la institución o la empresa donde yo voy a aplicar o construir una política de seguridad, tengo que ver cuál es ese límite legal de acción que me va a permitir trabajar con relación a la seguridad de la información. Como vamos a ver más adelante, tenemos acceso a la información. Tenemos un decreto supremo en Bolivia de acceso a la información y se está trabajando en una política de acceso a la información pública. Sin embargo, eso todavía no ha avanzado, por lo tanto, solo lo menciono y no está en la diapositiva, pero sí tenemos un decreto supremo de acceso a la información. Y eso podría echar por tierra toda la construcción de una política de seguridad si finalmente el decreto supremo dice que toda la información es pública y que todos tienen o deben por derecho tener acceso a esa información, ¿no? Entonces podría realizar doble esfuerzo en hacer todo un trabajo y finalmente viene un decreto supremo y ¡zas! De raíz me corta toda la inspiración y se va por tierra la política. ¿Por qué hablo de esta parte? Porque tenemos en Bolivia empresas públicas, empresas privadas.
Tenemos en el ámbito público las instituciones y las empresas, y en el ámbito privado están los bancos u otras instituciones, ¿no? Por ejemplo, para las entidades financieras se exigen por la normativa de la ASFI, que determina el accionar y la política de seguridad que tienen que implementarse en cada una de las instituciones que tienen manejos financieros. Y las instituciones públicas se han creado leyes y normas que les dan un marco para trabajar con relación a la seguridad de la información. El comercio, por ejemplo, por ahora se sigue por el Código de Comercio, donde no he encontrado algo específico que hable acerca de la seguridad de la información. Por eso también algunas de la industria, algo de la industria en Bolivia, no tiene políticas de seguridad. Donde más está más implementada, donde en realidad está implementada y tiene mucha mayor madurez, es en el ámbito financiero. Políticas de seguridad en Bolivia. Aquí vamos a ver el aspecto legal de lo que corresponde a una política de seguridad. Primero, voy a hablar de lo que se encuentra en la normativa legal de Bolivia. La creación de la ley 164, la ley de telecomunicaciones, nos dice en el artículo 71, y tal vez esta primera parte que voy a hablar es bastante densa, porque voy a referirme a la normativa para dar cabida a la creación y a la construcción de una política de seguridad. Tengan en cuenta lo que mencionaba, ¿no? Que yo para construir una política de seguridad tengo que estar consciente y tengo que conocer todo lo que respecta con relación al marco legal dentro de un ámbito. Y en este caso, el ámbito de aplicación para la construcción de nuestra política de seguridad va a ser Bolivia. En el artículo la ley 164, en su artículo 171, declara que es una prioridad nacional el uso de las tecnologías de la información y comunicación. No voy a entrar a un análisis de tipo político donde podamos decir se aplica, no se aplica, por qué no se aplica. Simplemente vamos a mencionar y probablemente podamos responder algunas dudas. En el parágrafo 1 del artículo 73, lo que se crea es el COPLUTIC, y el COPLUTIC es el Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ¿ya? Con la finalidad de proponer políticas y planes nacionales de desarrollo del sector tecnológico de información y comunicaciones. En el artículo 75, dispone y promueve la incorporación del gobierno electrónico a los procedimientos gubernamentales y a la prestación de sus servicios y a la difusión de su información. El mismo artículo 76 de la ley establece que se van a fijar mecanismos y condiciones en las instituciones públicas para aplicar y garantizar el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicaciones. ¿Ya? Esta ley de telecomunicaciones, la ley 164, si no estoy mal, es del 2011, posteriormente sacó su decreto supremo, donde ya es un decreto supremo reglamentario que nos permite con mayor detalle ver de qué se trata el artículo en particular. ¿Ya? En la misma Ley General de Telecomunicaciones, el artículo 72, lo que nos dice es que todos los niveles del Estado van a fomentar el acceso, el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones y el despliegue del uso de infraestructura. El desarrollo de contenidos y aplicaciones, la protección de los usuarios, la seguridad de la información, de redes, como mecanismos de democratización de oportunidades para todos los sectores de la sociedad,
Las entidades públicas deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el máximo aprovechamiento de la tecnología de la información, y el Estado promoverá de manera prioritaria el desarrollo de los contenidos, aplicaciones y servicios de las tecnologías en estas áreas principalmente: educación, salud, gestión gubernamental, en la parte productiva, en comunicación y en información. ¿Ya? Entonces, como vemos, hasta el momento, lo que nos dice la Ley 164 es que ya está instruyendo al Estado, a las instituciones del Estado, a fomentar el uso de la tecnología, a indicar que debemos poner énfasis en lo que es seguridad de la información, seguridad informática, garantizar las medidas necesarias para el aprovechamiento de la tecnología y también la aplicación de servicios y tecnologías en las áreas de educación, salud, gestión gubernamental, en lo productivo y en comunicaciones. Sin embargo, hasta la fecha, muchas de estos artículos que he ido leyéndoles respecto a la Ley 164 no se han aplicado en su totalidad, o algunos no se han aplicado por alguna razón. Vemos cómo salen noticias, por ejemplo, en el respecto a educación, hoy, que si esto se hubiera seguido o se hubiera mantenido con disciplina el trabajo que se realizan a través de las instituciones, hoy en día no estaríamos con estos problemas que se están teniendo, ¿no? Sabemos que, y lo que les decía en un inicio, esta pandemia lo que ha hecho es darnos un empujoncito para incorporarnos en esta ola tecnológica que es necesaria que llevemos adelante, ¿no? La Ley 164, el artículo 77, dice que los órganos ejecutivo, judicial, electoral, en todo lado, van a promover y priorizar la utilización del software libre. También que el órgano ejecutivo en el nivel central elaborará los planes de implementación de software libre y estándares abiertos. En el artículo 78 podemos leer que tiene validez jurídica y probatoria todo lo que se relaciona con una firma digital. Por ejemplo, el acto o negocio jurídico realizado por persona natural o jurídica en documento digital, el mensaje electrónico de datos y la firma digital. Este artículo, por ejemplo, el 77, que prioriza, no obliga, simplemente prioriza el uso de software libre, no sabemos en qué va a concluir, porque hoy en día la línea ha cambiado. ¿Ha cambiado en qué sentido? En el sentido de que no todo el software libre tiene las ventajas que tiene el software privativo. Y con esto se tiene que tener un análisis previamente para ver qué tipo de tecnología vas a utilizar o implementar dentro del Estado plurinacional. Sí es una prioridad el uso de software libre. Sin embargo, la experiencia de todos estos años nos ha demostrado que el software libre, aunque sí tiene bastantes ventajas, no siempre es lo que uno espera. O no siempre tiene todas las garantías que uno quisiera en el caso de tener algún incidente, como en este caso vemos específicamente de seguridad de la información. Muchas veces nosotros, al tener un software privativo, podemos delegar la responsabilidad a terceros gracias a esto. Sin embargo, por el momento lo que se está haciendo es un análisis. Todavía seguimos en esa etapa de análisis en la implementación de tecnologías de estándares abiertos dentro de lo que es el Estado plurinacional. Sin embargo,
para que se pueda utilizar un software privativo, inicialmente lo que se hace es generar una nota oficial mediante la cual la institución justifica el uso de una tecnología privativa, porque esto no solamente se aplica al software, sino también se aplica, como vamos a ver más adelante, a la infraestructura. La infraestructura que tiene, al menos de las instituciones en las que yo he trabajado y he conocido, en un 95% utilizan Cisco. Y esa tecnología es privativa. Entonces, lo que se quiere es, lo que se quería, porque ahora no puedo asegurar que eso siga así, lo que se pretendía era cambiar ese tipo de infraestructura también con infraestructura con estándares abiertos. O sea, llegó un momento en el cual la AGETIC, por ejemplo, que es la empresa o la institución que vamos a ver más adelante, que se crea justamente para hacer cumplir esta ley, pretendió construir dispositivos biométricos de identificación facial y dactilar en base a Arduino. Y claro que sí, les funcionó, pero no tenía ningún estándar de calidad, ni los estándares NIST para el uso de tecnología biométrica. Entonces, aunque no tienes la certificación internacional que te permita hacer uso y puedes llegar a destruir todo lo que es, con todo lo que estos años se han ido creando en algunas de las instituciones. Tenemos el Decreto Supremo 1793. Y el Decreto Supremo 1793 lo que dice que es en un plazo no mayor a 18 meses, lo que se va a hacer es que se tienen que elaborar estándares en todo el Estado plurinacional para el uso de software libre. Estos 18 meses han vencido el año 2019 y hasta ahora las instituciones no tienen ni siquiera la CIP ni los comités para la implementación de software libre han concluido con estas tareas, porque es bien difícil coordinar entre instituciones, ya sea por la falta en algunas de ellas de todo el conocimiento técnico, o en otros casos, por la movilidad funcionaria. Resulta que uno va a una reunión, yo he estado participando en muchas de ellas, y en la siguiente reunión de coordinación viene una nueva persona de la institución X. Se presenta, se le explica todo, pasa a una tercera reunión de la misma institución X, viene otra persona diferente, porque la anterior fue removida. Entonces, el trabajo avanzaba pues a pasos de tortuga. Entonces, todo eso ha hecho que se vayan quedando de lado todos esos lineamientos para la implementación del software. Tenemos el Decreto Supremo 2514, que establece que las entidades del sector público deberán desarrollar el plan de seguridad de la información. Ahora ya vemos que por un decreto supremo las instituciones del Estado están obligadas a crear un plan de seguridad de la información. Tenemos que, para crear un plan de seguridad, tenemos que tener una política, tenemos que analizar algunos aspectos. Entonces, ya se ha empezado a ver acerca de lo que son las políticas de seguridad. El artículo 18 indica que los responsables de seguridad informática en el Estado es la AGETIC y que las entidades del nivel central deben presentar a la AGETIC en un plazo no mayor a un año su plan de seguridad de la información. Este plazo también ya ha concluido el año pasado. Ha concluido, si no estoy mal, en el mes de marzo.
marzo o abril del año pasado, 2019, y a esta altura ya estamos a un año de vencimiento del plazo de la presentación de los planes de seguridad. Hay algunas instituciones que sí han cumplido con la presentación de la política. Yo les voy a comentar un caso particular. Yo formé parte de la construcción de una política, sin embargo, a la fecha todavía no se implementa como se hubiera querido la política de seguridad. Y el trabajo o la intención de la norma es que se cree una política, se implemente la política, además en la institución, y que se siga ese lineamiento para garantizar la seguridad de la información que se maneja dentro de la misma. Sin embargo, a la fecha no conozco, a no ser instituciones financieras, la aplicación de políticas de seguridad. Y vamos a ver también por qué no se aplican estas políticas de seguridad. Tenemos el Decreto Supremo 3251, que lo que dice es aprobar el plan de implementación de gobierno electrónico y aprobar el plan de implementación de software libre y estándares abiertos. En este Decreto Supremo 3251 ya, mira un error y dice aprobar el PAN, sin embargo es aprobar el plan. Este plan de implementación de gobierno electrónico lo que pretende es que todas las instituciones del Estado plurinacional, a través de la GETIC, compartan la información que tienen las instituciones. También el plan de implementación de software libre indica que se tiene que analizar cada una de las instancias por las cuales pasa un trámite y se debe aplicar se deben aplicar medidas para cambiar el software privativo por software libre. Y aunque esté en el texto o en el decreto o en algunos documentos que han sacado, llevar todo esto a la práctica pues no es tan fácil. Tenemos personas mayores que están acostumbradas, en el caso, veamos algún caso de una secretaria, que está muy acostumbrada al manejo del Word o del Excel o del Outlook. Sin embargo, llevarle a un entorno un poquito diferente, como el uso de un OpenOffice, aunque tengan similitudes, no se ha podido completar, porque no es simplemente cuestión de cambiarle el software y pedir al día siguiente que lo utilice y que alguien de soporte técnico venga y le indique que tiene que, lo que antes era guardar, ahora sigue siendo guardar, pero está en este otro sitio. En vez de guardar, ahora dice salvar, y pues ya les causa confusión, ¿no? Porque sabemos también que el software privativo tiene sus, ¿cómo se llaman? Las correspondientes derechos de autor, por lo tanto no puedes tú utilizar ni sus símbolos ni sus palabras en algunos casos, ¿no? Y esto ha hecho que esto tampoco funcione. Hoy en día se sigue utilizando Microsoft y Office en el Estado plurinacional. Creo que hay algunas instituciones que han hecho un cambio, específicamente la GETIC, que ha hecho un cambio en toda su plataforma, hasta donde sé es la única que utiliza, excepto algunos desarrolladores en algunas instituciones que tienen sus Linux por ahí y trabajan con software libre, ¿no? Y lo que les mencionaba, tenemos el Decreto Supremo 28168 de acceso a la información, y fíjense que dice, el artículo 1 tiene por objeto garantizar el acceso a la información como derecho fundamental de toda persona y la transparencia en la gestión del Poder Ejecutivo. ¿Qué es el Poder Ejecutivo? El Poder Ejecutivo está considerado como administrador y ejecutor de la voluntad popular a la cual representa y de la que puede ser su más firme garante. Significa que las instituciones del Estado tenemos que cumplir
con este decreto supremo. Sin embargo, dice que toda información que genere y posee el Poder Ejecutivo pertenece a la colectividad y es pública. Las personas tendrán el derecho de acceso irrestricto a la misma, salvo excepciones expresamente previstas por leyes vigentes. Por eso, cuando uno revisa la ley en la cual uno, de una institución sobre la cual uno quiere hacer o implementar una política de seguridad, va a notar que estas leyes específicas para esta institución lo que tienen es artículos específicos donde especifican el acceso a la información. Por ejemplo, en el CEGIP dice que la institución es el custodio de la información pública de los ciudadanos con relación a la información. Sin embargo, la información que se almacena por ser parte de la identificación de las personas está protegida por la ley 164, no, 174, no me acuerdo muy bien el número, pero es la ley del CEGIP, lo que permite resguardar la información que el ciudadano deposita voluntariamente en esta institución. Tenemos también otra institución que maneja la información pública de las personas, como puede ser el registro civil, donde uno cuando nace se registra, y esta también tiene artículos expresos donde indican el tipo de información que se puede proveer en caso de que alguna institución solicite. Es restringida la información, excepto información estadística para instituciones de orden judicial, ¿ya? Entonces, esta información y otras instituciones que también tienen sus respectivos artículos que resguardan la información que manejan, ¿no? Y esto ha significado también que cuando la AGETIC haya solicitado información, toda la información de los ciudadanos, en un marco legal, las instituciones hayan utilizado los artículos de protección a los datos y les hayan impedido el acceso a la información, ¿no? Y podemos ver también que dentro de lo que es la ASFI, como les decía, es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y Normas para Servicios Financieros. En la sección 2 tiene varios artículos donde especifican toda la planificación estratégica, estructura y organización de los recursos de tecnologías de la información, ¿ya? Estos artículos están descritos en detalle respecto a cómo se tiene que manejar y cómo se tiene que resguardar la información. En la sección 1, por ejemplo, de lo que es la recopilación o las normas del servicio de la ASFI, lo que se pretende es dar a conocer el marco introductorio, los cajeros automáticos, el manejo del físico. Entrando a la sección 2, nos topamos específicamente con tecnologías de información, y en la sección número 3, lo que tenemos es la administración de la seguridad de la información, y habla específicamente respecto a la construcción de la política de seguridad de la información, el PSI, ¿no? Entonces, si uno quiere conocer o quiere empezar a construir una política de seguridad, yo les recomendaría que empiece viendo esta normativa de la ASFI, porque es la más completa, la que tiene más detalle y le puede orientar en muchos aspectos. El manejo de la información, el manejo de los usuarios, el manejo de la infraestructura, la encriptación de la información, los centros de almacenamiento y todo lo que respecta. Como sabemos, el manejo de temas financieros es delicado, y por un centavo o por 0,001 centavos
hemos visto aquí en Bolivia algunos de los exfuncionarios de alguna institución que han ido a la cárcel por vulnerar estas políticas de seguridad, porque también ellos tienen medidas informáticas que les avisan respecto a esto, ¿no? Hemos tenido un incidente el año 2018, a principios del año 2018, por ejemplo, con relación a seguridad de la información, de una de las encargadas de la administración de base de datos de Entel del año 2018, que a raíz de un cambio de un disco duro en caliente ha ocasionado el corte del servicio por algunos segundos, si no estoy mal, han sido segundos, en el servicio de telefonía móvil. Y cuando se ha buscado al culpable, bueno, se encontró a la persona, se han seguido los protocolos de seguridad, según lo que explican, y parte de su responsabilidad era hacer el mantenimiento de la infraestructura. Ella detectó que se arruinó un disco duro y pues hizo un cambio en caliente. Significa que mientras esté funcionando la plataforma, cambió el disco duro. Se perdieron comunicaciones, algunas transacciones, pero bueno, no, pero sin embargo, esto ha ocasionado que la sanción sea tan grave que la tuvieron que detener y la estuvieron amenazando, o se llevó un proceso penal a causa del incumplimiento de funciones, ¿no? Entonces, en algunos aspectos la aplicación de la normativa suele ser al pie de la letra y en algunas suele ser flexible. Esa también es algo en lo que tenemos que mejorar. Tenemos el Decreto Supremo 2514, que lo que hace es proponer entre las funciones más... Primero lo que hace esta ley es crear la AGETIC. Entre sus funciones, la más relevante es que tiene que aplicar políticas y planes estratégicos de gobierno electrónico, tecnologías de información y comunicación. También crea el Centro de Gestión de Incidentes, que los que estamos en el área de seguridad de la información sabemos que es una de las entidades a la cual se reportan todos los incidentes de seguridad que se detectan dentro de nuestro ámbito en el cual nos desarrollamos, ¿no? Y este Centro de Gestión de Incidentes Informáticos lo que tiene que hacer, bueno, aquí está denominado CGII, en algunos países son CSIRT, en el nuestro, aquí en Bolivia específicamente, es el CGII, que tiene que establecer políticas de incidentes informáticos, también desarrollar políticas de prevención de incidentes informáticos, tiene que evaluar la seguridad de los sistemas en las entidades públicas del Estado y tiene que aplicar y tiene que promover políticas y lineamientos definidos con el tema de seguridad. De este Centro de Gestión de Incidentes Informáticos es lo siguiente, que ante un defacement o un hackeo, digamos, ¿no? Más específicamente, de alguna de las páginas web del Estado, lo que tiene que hacer es los CSI de cada institución, el Comité de Seguridad de la Información, delega a una persona, el responsable de seguridad de información, que es el enlace directo con este CGI. También en la ley, en este decreto supremo, instruye que cada una de las instituciones del Estado tiene que tener un profesional de seguridad de la información con enlace directo con el personal de la CGI para reportar todos los incidentes. Si esta persona de seguridad de la información dentro de la institución no puede resolver el problema por el cual está atravesando, ya sea por una denegación de servicio o por un hackeo, lo que tiene que hacer inmediatamente es reportar al CGI y estos con todo este grupo de personas, lo que tiene que hacer es ver la forma en la que puede resolver este inconveniente, ¿no?
Y vemos en el estado que tenemos pues páginas web del estado plurinacional afectadas por hackeos. Sin embargo, no se procede de esta manera. En realidad lo delegan, primero para empezar, no hay en algunas instituciones no hay una persona, un ítem para un profesional de seguridad de la información. Y si existe, no cumple su función como tal. Este profesional de seguridad de la información dentro de una institución pública no tiene que depender del área de tecnologías de la información. Esta tiene que ser parte del staff, que tiene que depender directamente de la MAE o de la Dirección General, y tiene que encargarse de la implementación de la seguridad, las políticas de seguridad, todo lo que respecta a seguridad informática y a seguridad de la información. Aquí es importante separar estos dos términos porque la seguridad de la información conlleva, además de la seguridad informática, también el manejo de toda aquella información física que se pueda utilizar dentro de una institución. Por ejemplo, la documentación física que llega, cómo van a entrar las personas. Dentro de una institución se debería tener, por ejemplo, un espacio específico para recibir a las visitas, donde si va, por ejemplo, a mi oficina, mi mamá a buscarme, que no entre directamente hasta mi oficina, sino que haya un espacio donde yo baje a atender a esa persona, los accesos plenamente identificados, las salidas, tiene que ver aspectos que también otras áreas dentro de las instituciones manejan como bienes y servicios, por ejemplo, la señalética, el tema de puntos de evacuación, etcétera. La seguridad de la información conlleva a varias de estas cosas. En cambio, la seguridad informática es básicamente el manejo y la administración y la seguridad de los resguardos de la información en centros de datos digitales. ¿Ya? Esto tenemos por un lado. Ahora, ¿por dónde vamos a empezar? Ya les he hablado de lo que es la normativa que rige en nuestro país, en Bolivia. Y ahora, ¿cómo vamos a utilizarla? ¿Cómo es nuestro paraguas de seguridad para empezar a trabajar? Porque hasta aquí hemos llegado, hemos leído la documentación, pero no sabemos cómo vamos a aplicar. Primero, hay que entender que no podemos controlar aquello que no podemos medir. ¿Ya? Es importante en el tema de seguridad de la información el poder medir todas aquellas cosas. Tenemos que obtener parámetros medibles para poder determinar también los riesgos a los cuales están sujetos estos activos de la información. ¿Ya? ¿Cómo vamos a saber solucionar los problemas que nos surgen si no sabemos cuál es la gravedad de este problema? Y también para solucionar necesitamos el uso de métricas que nos van a ayudar a alcanzar nuestro objetivo. Ahora, dentro de lo que es metodologías tenemos un conjunto variado de metodologías que podemos seguir. Sin embargo, una de las estrategias y uno de los métodos o uno de los modelos estratégicos que mejor aplicación dentro de una institución he podido ver, y no solamente me refiero a una institución pública ahora. En esta parte, ya cuando estamos viendo acerca de cómo podemos empezar a crear una política de seguridad, es que me refiero a cualquier ámbito, sea público o sea privado. En el ámbito general, vamos a utilizar un MEMSI, que es el modelo estratégico de métricas de seguridad de la información. Estas métricas o este MEMSI, lo que se tiene es un nivel, el nivel estratégico, tenemos otro nivel, el nivel táctico y el nivel operativo. En lo que respecta al nivel estratégico, vemos administración de riesgo, objetivos de la institución y el cumplimiento. En la administración de riesgos
lo que tenemos que hacer es identificar los activos y los ejercicios de control y de riesgo. Tenemos que hacer un plan de seguimiento y una actualización. Podemos utilizar, por ejemplo, dentro de una administración de riesgos, una metodología Octave, que es una bastante sencilla y tal vez la que más se suele utilizar cuando se empieza a determinar métricas de seguridad para empezar a construir los activos de información, mejor dicho, a definir los activos de información para la construcción de nuestra política de seguridad. ¿Y quién mejor que la propia institución que maneja sus propios activos para trabajar? Esta metodología Octave se basa en un conjunto de cuestionarios que se realizan en los diferentes ámbitos de la institución. Y se aplica a toda la institución una política de seguridad. No se aplica solamente al área tecnológica, aunque yo podría hacer una política de seguridad orientada al manejo de la información digital nada más. Sin embargo, si hablamos de manera más apropiada, la construcción de una política de seguridad va a significar el analizar todos y cada uno de los componentes de este dominio en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo. Por ejemplo, tengo que analizar el manejo de recursos humanos. ¿Cómo se maneja los recursos humanos? ¿Cuáles son los riesgos que conlleva el manejo de recursos humanos? Si quieren ver más detalles de la metodología, les voy a escribir el Octave. Ahí hay ciertos formularios estándares que se pueden utilizar. Sin embargo, lo que recomienda es que se apliquen también en colaboración con el responsable de cada una de las áreas. Cada una de las áreas sabemos que tiene un jefe o un responsable. Este responsable es el que nos va a ayudar y nos va a guiar en la construcción de los activos de información. Otro será pues el manejo de activos fijos, otro será el área de tecnologías, otra será el área jurídica, por ejemplo, y cada uno de estos componentes de este dominio en el cual nosotros vamos a desenvolvernos tiene criterios y tiene concepción específica de lo que para ellos es un activo. ¿Y qué es un activo? Es algo que es importante para ellos, que no pueden, digámoslo de manera simple, que no pueden vivir sin esta información. Y es lo que hay que resguardar. Y acuerdo a esto vamos determinando cuán importante es, y a medida que determinamos la importancia de estos documentos o esta información que se maneja, nosotros podemos determinar cuál tipo de riesgo está, a qué tipo de riesgo está sujeto, cuán alto es, qué podemos hacer en el caso de que se pierda, podemos restituirlo de otro sitio, podemos, en el caso de documentos, podemos volver a transcribirlos, podemos sacar fotocopias, no sé, hay diferentes aspectos que hay que analizar, ¿no? Los objetivos de la institución y el cumplimiento. Es importante los objetivos de la institución. Por ejemplo, si yo estoy dentro de mi institución, estoy orientado a, no sé, a dar licencias para conducir, no debería empezar dando productos de primera necesidad, porque ahora es el tema de la pandemia, entonces voy a coadyuvar, voy a ayudar, pero mi institución tiene un objetivo y tiene una misión y una visión, entonces tengo que estar siempre alineado con esa misión y esa visión, ¿no? A veces solemos desviarnos de lo que es nuestra misión y visión por algo que conocemos. Sin embargo, hay que estar siempre, tener en la mente clara lo que es la misión y la visión de la institución para no desviar el camino en el momento de la construcción de la política de la seguridad. Los aspectos tácticos, servicios, aplicaciones y perímetro. Con relación a los servicios, por ejemplo, el control de cambios, copias de respaldo, tenemos aplicaciones. ¿Cómo protegemos nuestras aplicaciones? Nuestros códigos fuente, tenemos pruebas de vulnerabilidades, funciones documentadas, documentación de la información. En nuestro aspecto táctico perimetral, ¿cómo está resguardada nuestra infraestructura
a nivel perimetral. Tenemos los anti-spam, los firewalls, los antivirus, tenemos antivirus clientes, tenemos antivirus de servidores. Todos estos aspectos involucrados tenemos que nosotros analizar. Como hemos podido entender, a medida que voy definiendo, yo voy determinando cuán importante y crítico es para mi institución. Una vez que ya he definido y construido todos aquellos activos de la información para los cuales yo quiero proteger, tengo que empezar a construir una política de seguridad. Y una política de seguridad es un conjunto de puntos que se llevan específicamente en la ISO 27001. La ISO 27001, parte de la familia 27000, es la que determina qué cosas tengo que ver, qué cosas tengo que empezar a proteger. ¿Ya? Por ejemplo, tengo la administración y dirección de la seguridad de la información. Por ejemplo, fíjense, es la 27001-2013. La 27001-2015, lo que tiene adicionalmente ahora es el manejo de tecnologías de la información que se van aplicando dentro de estos puntos. Fijémonos que también tenemos que ver la organización de la seguridad de la información, la seguridad de los recursos humanos, la administración, el control de accesos, la criptografía, los entornos de seguridad física, la seguridad de las operaciones, la seguridad de la comunicación, el desarrollo y mantenimiento de los sistemas, seguridad de la información, incidentes de seguridad y aquellos aspectos de continuidad de negocio que vienen involucrados en nuestra institución. ¿Ya? Por ejemplo, este aspecto de incidentes, mejor dicho, de continuidad del negocio, son los que tienen que garantizar, y para eso es importante el análisis inicial que hemos hecho, del cual se desprende el análisis de riesgos que nos va a permitir determinar qué tipos de activos y a qué tipos de riesgos están sujetos. Tenemos que hacer un plan en el caso de que estos riesgos se materialicen. El objetivo de hacer una política de este tipo no es reducir el riesgo a cero. Sabemos que los riesgos no se pueden reducir. Estamos siempre sujetos a un conjunto de riesgos, pero sí vamos a conseguir, en base a nuestra política de seguridad, reducir al mínimo los riesgos, reducir y tratar en lo más de lo posible, evitar de que se materialicen estos riesgos dentro de nuestra institución, ¿no? Estamos sujetos a vulnerabilidades también. Tenemos también a continuación de la construcción de una política de seguridad, donde podemos ver todos estos detalles. Tenemos que ver ahora cómo vamos a implementar. Hemos construido una política. Hemos visto, después del análisis que hemos hecho del entorno, vemos cómo vamos a aplicar. Y lo primero que tenemos que hacer es, para la implementación de la ISO, fíjense aquí, ahora menciono a la ISO 27004, que es la implementación de la política de seguridad. Y la implementación de la política de seguridad se guía por el PDCA. Seguramente algunos hemos podido ya trabajar con este modelo de DENIM, que es el planificar, ejecución, control y retroalimentación. Por ejemplo, inicialmente, estudio de la situación de la organización desde el punto de vista de seguridad. Analizamos los riesgos, valoramos la información, las vulnerabilidades a las que estamos expuestos, establecemos controles que nos permitan minimizar estos riesgos, y estos controles son precisamente la política. Esto ya hemos llegado, hemos hecho el plan, hemos visto
todo esto y ahora vamos a ver la ejecución. La implantación de los controles de seguridad. Estos controles se refieren a los controles más técnicos, así como a la documentación necesaria. Esta fase también requiere un tiempo de concientización y formación para dar a conocer qué se está haciendo y por qué al personal de la institución. En los puntos anteriores hemos visto el plan. Hemos hecho un análisis, hemos hecho un plan de seguridad. ¿Cómo lo ejecuto? Lo primero que tengo que hacer es tener suficiente información para divulgar a todo el personal dentro de mi organización. El plan de seguridad no es un documento privado. Claro, obviamente hay otros tipos de información privada que justamente he hecho mi plan o mi política de seguridad para resguardarla, pero en la política no se especifica pues ese tipo de documento. Pero sí las políticas de seguridad, para que yo tenga un éxito dentro de su implementación, tiene que ser conocida por todas las personas que trabajan en la institución. Trabajan desde el portero no debe dejar entrar, de acuerdo a mi política, a cualquier persona, debe estar plenamente identificada con un gafete, y si no está con un gafete, entonces, y no tengo esas posibilidades, un espacio donde yo, como portero, lo dirija a la persona llega al sitio, en el sitio de recepción, hacen la llamada correspondiente a la persona para que baje a su atención, etcétera. Todos esos aspectos o esos controles, porque las políticas no son nada más que controles, yo los describo dentro de mi política y tengo que, además de generar los controles, tengo que poner responsables para cada una de estas cosas que están pasando, ¿no? Una vez que hago esto, doy a conocer ya sea mediante seminarios, mediante la difusión de mi intranet o algún otro medio interno para que dé a conocer a todos sobre la implementación de la política de seguridad. Una vez que se aplica, esta aplicación no es pues inmediata. La aplicación de una política de seguridad suele tomar entre 1 a 2 años de implementación, porque se suele hacer de manera paulatina entre diferentes áreas. Claro que sí, yo voy a cumplir en algún caso aplicando desde el inicio. Es mejor si lo aplico desde un inicio donde todavía no tengo una empresa muy grande, pero si ya es una empresa donde ya es bastante amplia, yo tengo que implementar una política, tengo que empezar ahí. Y para empezar y a trabajar con esto, tengo que convencer primeramente a la alta gerencia respecto al beneficio de la implementación de la política. Si ellos no están convencidos, la política no se logra implementar con satisfacción. El seguimiento. Cada 2 años, de acuerdo a la norma, se tiene que hacer un seguimiento respecto a las políticas de seguridad. Cada uno de los controles que hemos ido construyendo, lo que vamos a hacer es verificar si son apropiados para lo que se ha hecho. Tengan en cuenta que la información es dinámica y puede cambiar, por lo tanto, este control dentro de esta política puede y debería sufrir una modificación. Y finalmente, lo que se va a hacer es, de acuerdo a esta información y las retroalimentaciones que hacemos, lo último, que es la mejora. Lo que vamos a hacer es retroalimentar, trabajar con el Comité de Seguridad de la Información, hacerle actualización a nuestra política y aplicarla nuevamente, y en otros 2 años o en un periodo ya determinado por el comité se vuelve a hacer el estudio y el análisis sobre la implementación de la política de seguridad. Y pues con eso habríamos terminado todo lo que respecta a políticas de seguridad, el marco legal que se tiene en Bolivia para la construcción de una política de seguridad. Y pues también habíamos visto un aspecto relacionado al manejo financiero con la ASFI. Y como vemos, una política de seguridad
para lo que se hace es para proteger los activos de seguridad dentro de nuestra institución. Tenerlos bajo resguardo, tener personas responsables, tener procedimientos para poder nosotros atender esta situación en caso de que se suceda se materialice algún tipo de riesgo dentro de lo que es nuestro activo de información, ¿no? Bueno, pues hasta ahí, y me gustaría ahora sí su participación y saber si alguien tiene alguna pregunta o duda. Yo sé que ha sido bastante denso porque hablar acerca de políticas de seguridad no es tan técnico, metidos en la computadora haciendo o manejando un software, sino es más la construcción de una norma para que se guíe o se delimite una institución. No sé si hay alguna pregunta o duda. Les agradezco por la atención a todos. ¿Alguna pregunta, estimados? ¿Están despiertos? A ver. Nadie, ni por el chat tampoco. Se han quedado dormidos, pero que sepa, todavía no hay fútbol, ¿no? No. Dale, creo que todo claro. Bueno, cesamos la grabación. Agradecemos a David Dávila la presencia y bueno, nos vemos el día de mañana a la misma hora en el mismo canal. Esta conferencia comenzará a grabarse.